Hey, si ya estás aquí, suscríbete. Es gratis. Andrew no tenía ni idea de dónde se encontraban. De regreso a la taberna, sin mucha ceremonia, los habían subido a él y a Poppy a un carro. Habían viajado durante más de una hora, pero con una capucha en la cabeza y con una pesada manta que habían arrojado sobre ambos. Apenas pudo encontrarle sentido al viaje. De lo único que estaba seguro era de que viajaban pendiente arriba. Sin embargo, no era un dato relevante. Habían partido a nivel del mar. Cualquier dirección que tomaran sería siempre hacia arriba. Los trasladaron al interior de un edificio. Luego los hicieron subir un tramo de escaleras hasta una habitación en la parte trasera. Una puerta se cerró con llave y luego alguien tiró de la capucha de Andrew desde atrás y se la quitó de la cabeza. Por el ángulo en que lo hizo, la arpillera raspó su rostro. Esperaba que lo cegara la luz del sol, pero el aire era pesado y la luz tenue. La habitación tenía una sola ventana y estaba tapada por persianas exteriores de madera, que estaban bien cerradas y supuestamente sujetas con clavos. Se volvió justo a tiempo para ver que uno de los hombres agarraba la capucha de Poppy y se la arrancaba. Ella tomó una gran bocanada de aire en cuanto quedó descubierta, y aunque parecía un poco débil, estaba ilesa. Había hecho calor y estaba pegajoso debajo de esa manta, y tras su reacción cuando le pusieron la capucha de arpillera, Andrew había temido que ella tuviera otro ataque de ansiedad. Había intentado hablarle en el carro, ya que eso parecía ayudarla, pero fue recompensado con un golpe en la cabeza del hombre que iba con ellos en la parte de atrás. No le dolió, ya que la manta había absorbido gran parte del impacto, pero si era una advertencia, había surtido efecto. Andrew mantuvo la boca cerrada y no intentó nada más. No tenía otra opción, lo cual era irritante. Le vino a la memoria aquella ocasión. Debió de haber sido el primer o segundo día de Poppy a bordo del Infinity, en la que él le había preguntado por qué era tan amable. Ella había respondido que no tenía motivos para no serlo. No podía escapar en mitad del mar. En aquella ocasión, él la había considerado sumamente sensata. Todavía lo creía, o eso suponía. Sin embargo, ahora se daba cuenta de que no había comprendido nada. Lo impotente que ella debió de sentirse al ser obligada a aceptar dócilmente su futuro. No tenía nada de satisfactorio elegir la mejor opción cuando todas las opciones eran espantosas. Él no pudo dejarla en Inglaterra, no cuando había recibido órdenes tan estrictas de transportar la valija diplomática a Portugal y al mismo tiempo preservar el secreto sobre la ubicación de la cueva hasta que el emisario del primer ministro fuera allí a buscar los documentos que él había traído de España. De hecho, no había tenido más remedio que llevarse a Poppy con ellos en el viaje. Sin embargo, podía haber sido más comprensivo. Más comprensivo. Más algo. Pudo haber sido más algo. Quizá más sincero. Ella ni siquiera conocía su auténtico nombre. La miró, tratando de hablar con la mirada, dado que aún no se atrevía a emitir sonido. Ella pareció entender, abrió mucho los ojos y apretó los labios. Los dos hombres que los habían llevado a esa casa aún estaban de pie junto a la puerta y hablaban muy rápido entre sí en portugués. Mientras los hombres hablaban, Andrew observó detenidamente el lugar donde estaban. Era un dormitorio, nada grande ni lujoso, pero hasta donde él veía cuidado y limpio. La decoración era un poco mejor que la que podía encontrarse en una posada. Quienquiera que viviese aquí gozaba de cierta riqueza. Andrew captó algunas palabras de la conversación. Dinero, hombre, mujer. Le pareció que uno había dicho 7, aunque no sabía con qué podía relacionarse, y quizá tampoco había oído bien. Era posible que la única razón por la que había reconocido hombre,
mujer y dinero era porque esperaba escuchar esas palabras. Mañana. Estúpido. Casa. También le pareció oír esas palabras. De pronto los hombres se volvieron y uno de ellos hizo un gesto con la mano en su dirección mientras gritaba una orden. Quería que se movieran. Andrew empujó a Poppy con su hombro y ambos caminaron hacia atrás hasta que sus pantorrillas chocaron contra la cama. Poppy lo miró con los ojos muy abiertos e inquietos y él negó ligeramente con la cabeza. Nada de preguntas. Todavía no. Los hombres parecieron animarse mientras hablaban. Y luego Andrew vio el destello de un cuchillo. No pensó, no tenía tiempo para pensar. Simplemente saltó, tratando de cubrir el cuerpo de ella con el suyo, pero con sus manos atadas. Su movimiento fue torpe y desequilibrado. Poppy soltó un gruñido mientras caía sobre la cama, y Andrew cayó al suelo, sintiéndose extremadamente tonto. El hombre con el cuchillo se acercó a ellos y literalmente puso los ojos en blanco mientras agarraba a Poppy de las muñecas y cortaba sus ataduras. Miró a Andrew. ¡Idiota! Y luego se marchó, llevándose a su amigo consigo. Andrew cerró los ojos. Necesitaba un momento. Sin duda, necesitaba un momento para imaginar que no estaba tendido en el suelo con las manos atadas en la espalda en algún lugar cercano a Lisboa. Sintió el sabor de la sangre. Debía de haberse mordido la lengua. ¿Capitán? Andrew suspiró. ¿Capitán? Sonó un poco atareada la segunda vez, así que se obligó a sí misma a abrir los ojos. Poppy estaba a su lado, con la frente arrugada de preocupación. Estoy bien, dijo él inexpresivamente. Poppy estiró su mano para ayudarlo a ponerse de pie. Puedo intentar desatarlo. Él negó con la cabeza. Quienquiera que hubiese atado sus muñecas lo había hecho con nudos dignos de marinero más experto, lo cual era una ironía. Mierda. Deberían haberlas vuelto a atar delante, dijo Poppy una vez que él logró ponerse de pie. Oh, dijo él con voz quebradiza, no deberían habernos secuestrado. Bueno, sí. Poppy lanzó una risita nerviosa. ¿Cómo se encuentra? Preguntó él. Era la primera pregunta que debió haber hecho. Era lo primero en lo que debió haber pensado. Y no esa payasada de sentir lástima por sí mismo y querer mantener los ojos cerrados. Yo... Ella tardó un momento en elegir la respuesta. Me encuentro bien, dijo por fin. No estoy segura de lo que me ha sucedido cuando me pusieron la capucha en la cabeza. Nunca me había ocurrido algo así. Cuando estábamos en el carro, pasé la mitad del tiempo tratando de acordarme de respirar y la otra mitad intentando recordar cómo conseguía respirar. Lo siento, dijo él, y ni siquiera supo por qué se disculpaba. Su lista de infracciones era ridículamente larga. Sin embargo, parecía que Poppy no había percibido la pastosidad de su voz. Ha sido muy extraño, prosiguió. Ha ocurrido tan rápido. No podía respirar. Y sin embargo, creo que estaba respirando. Pero no lo sabía. Sé que lo que digo no tiene sentido. Ese tipo de cosas rara vez tiene sentido. Andrew se aclaró la garganta. Ya lo he visto antes. Lo que le ocurrió a usted, uno de mis hombres no puede entrar en la cueva. ¿La cueva? Repitió, pestañeando de sorpresa. No he tenido problemas con la cueva. Él se encogió de hombros, ya que con las manos atadas no podía hacer ninguno de sus gestos habituales. Me imagino que cada persona es diferente. Hasta donde yo sé, él puede estar días con una capucha en la cabeza sin problemas. Poppy abrió la boca al pensar en ello. Supongo que tienes razón. Es una tontería pensar que tiene lógica algo totalmente ilógico. Él asintió lentamente y se sentó en la cama. Estaba exhausto. Ahora que no había peligro inminente, todos los cuchillos y pistolas y las personas que los empuñaban estaban al otro lado de la puerta. Parecía que toda la energía se hubiese escurrido de su cuerpo, o más bien que hubiese desaparecido. ¿Escurrido? Sonaba lento. Esto había sido instantáneo.
Hacía un rato estaba alerta y listo para pelear, y ahora no sentía nada. Por un momento pareció que Poppy iba a sentarse junto a él, pero luego se volvió y abrazó su cuerpo. Me ha servido de mucho, dijo con voz entrecortada. Cuando usted me habló, me ha calmado. Gracias. No me lo agradezca, respondió él con brusquedad. No quería su gratitud. No podía soportarla. Si salían vivos de esa habitación, si era él quien lo hacía posible, entonces ella podría darle las gracias. Pero hasta entonces, él solo era el hombre que podía hacer que la mataran. ¿Sabe dónde estamos? Preguntó ella finalmente. No. Yo... Tragó saliva y luego miró hacia la ventana bloqueada. ¿Cuánto tiempo cree que hemos estado en el carro? ¿Una hora? Probablemente estemos muy lejos de la ciudad. O han desandado el camino 6 veces y estamos volviendo a la taberna. Poppy abrió mucho los ojos. ¿De verdad lo cree? No, admitió él. No creo que estemos a la vuelta de la esquina, pero podríamos encontrarnos mucho más cerca de lo que se puede deducir por el tiempo de viaje. Poppy se dirigió a la ventana y apretó el oído contra el vidrio. ¿Puede escuchar algo? Ella asintió, muy levemente, con la intención de que se callara y también para responder afirmativamente. No puedo deducir mucho, dijo, pero no es silencioso. Estemos donde estemos, no estamos aislados. Andrew se acercó a su lado y reclinó su cabeza en la ventana. Escucharon con la cara de uno frente al otro. Ella tenía razón. No había silencio fuera. Había vida. Sucedían cosas. Era la descripción menos específica que pudiera imaginar. Sucedían cosas. Y sin embargo, revelaba mucho. Creo que aún estamos en la ciudad, dijo él lentamente, o por lo menos no muy lejos. Poppy emitió un murmullo de asentimiento y se apretó con más fuerza contra el vidrio. Algunas de esas voces son femeninas, dijo. Andrew enarcó una ceja. Por algún motivo, no creo que nuestros captores tengan una división secreta de mujeres en su banda. Y eso significa que debieron habernos traído a una parte muy común de la ciudad, o cerca de la ciudad. Es una buena noticia. Cuanto menos aislados estemos, mejor será. Mayor será la posibilidad de que alguien pueda encontrarnos. Mayor será la posibilidad de que podamos escapar. Ante la mirada interrogativa de Poppy, añadió, es mucho más fácil esconderse en una ciudad. Ella asintió, luego se apartó de la ventana y dio algunos pasos hacia el centro de la habitación. Creo que me sentaré. Es una buena idea. Poppy se acercó a la cama y luego se detuvo y dio la vuelta. ¿Puedo hacer algo para ayudarlo? Supongo que no tendrá un cuchillo escondido en su vestido, murmuró él. Tampoco una pistola, dijo ella. Con su mirada le decía que recordaba que él había dicho casi lo mismo el día que ella había llegado al Infinity. Ni tampoco una bolsa de oro, por desgracia. Por desgracia, coincidió él. Maldición. 2 horas más tarde, no había otra cosa que hacer más que mirar a la puerta. Alguien había venido a buscar a Andrew hacía unos minutos. Lo habían sacado medio a empujones, medio a tirones, y desde entonces Poppy no había vuelto a verlo. Tampoco había oído nada, y eso, creía, era una buena señal. Por definición, los disparos de pistolas eran fuertes, y si trataban de hacerle daño de algún otro modo, eso también sería ruidoso. No. Había buscado en la habitación algo que pudiera usar como arma, pero los únicos objetos pesados móviles eran las sillas. Si es necesario, murmuró, y acercó una silla a la puerta. Si era necesario, podía levantarla en el aire y partírsela a alguien en la cabeza. Incluso podría dejarlo inconsciente. Esperaba que no fuera Andrew. No estaba segura de cuánto tiempo estuvo allí, esperando y escuchando. 10 minutos. 20. No llegaría a 30. Nunca había sido buena para calcular el paso del tiempo. Entonces, por fin,
Oyó pasos. Se aferró a la parte superior de la silla. No tenía ni idea de cómo iba a saber si debía o no atacar. Si oía la voz de Andrew. Si no oía su voz. Iba a tener que esperar hasta que la puerta se abriera y viera quién entraba. Los ruidos se acercaron. Levantó la silla y la sostuvo en el aire. Una llave giró en la cerradura. Contuvo la respiración. La puerta se abrió y Andrew entró a empujones. Poppy detuvo en seco el movimiento descendente de la silla justo antes de que chocara contra su cabeza. ¡Ay! Gritó él. Ella también gritó. Los dos gritaron, y luego alguien en el pasillo dio un grito, seguramente para ordenarles que se callaran. «Aleje eso de mi cabeza», gritó Andrew, alzando las manos para defenderse. «Lo han desatado», exclamó Poppy. Lo habían empujado hacia la habitación con fuerza suficiente para que cayera en el suelo, y Poppy no había visto de inmediato que estaba desatado. «La silla», gruñó él. «Ah, lo siento». La parte inferior de una de las patas estaba a menos de 3 centímetros de su ojo. Poppy se apresuró a apartarla. «¿Se encuentra bien? ¿Qué ha ocurrido? ¿Se encuentra bien?» Él asintió. «Solo ayúdeme a ponerme de pie». «Ah, sí, disculpe». Lo ayudó a ponerse de pie. «¿Qué?» Se mordió la lengua. Había estado a punto de preguntarle qué había ocurrido otra vez. «Han traído a alguien que habla inglés», explicó, tras sacudirse el polvo. ¿Y? Y quiso hacerme creer que era mi amigo. Ha dicho que estaba horrorizado por cómo nos habían tratado e insistió en que me desataran. Poppy se preguntó por qué su tono parecía de burla. «Y eso es bueno, ¿verdad?» «No lo creo. Es una táctica conocida cuando se toman prisioneros. Una de las personas actúa con amabilidad. Intenta ganarse su confianza». «Ah», Poppy reflexionó. «Sin embargo, es mejor eso a que todo el mundo nos trate mal, ¿no es cierto?» Andrew la dio la cabeza en un gesto reflexivo. «Supongo que sí. La mayoría de los otros métodos de interrogación incluyen derramamiento de sangre. Así que sí, esto es preferible». Ella apretó los labios, pero no bromeó con ese comentario tan alocado. «¿Le han dicho qué quieren? Es decir, sé que quieren dinero, pero ¿le han dicho cuánto?» «Más de lo que puedo reunir fácilmente». Poppy abrió la boca, atónita. No sabía por qué, pero no se le había ocurrido que no pudieran reunir la recompensa. «Yo tengo dinero», dijo ella con voz entrecortada. «En Portugal». La respuesta de él fue sarcástica, casi burlona. «Por supuesto que no. Pero si les dijéramos...» «No sea ingenua». Ella sintió que apretaba los dientes. «Solo intento ayudar». «Lo sé». Andrew se pasó la mano por el cabello. «Lo sé». Poppy lo observó atentamente. La segunda vez que dijo «lo sé» fue con más fuerza que la primera, más enfática, incluso con enfado. Ella esperó un momento y luego preguntó: «¿Va a contarme qué ha ocurrido?» Eso intentaba. Poppy negó con la cabeza. «No le estoy preguntando qué ha ocurrido. Le pregunto si va a contármelo de verdad. Porque si no, si va a ocultarme algo, porque cree que debo hacerlo por mi propio bien, me gustaría saberlo». Él la miró como si ella hubiese comenzado a hablar en alemán o en chino. «¿De qué diablos está hablando?» «Usted guarda secretos», dijo ella sencillamente. «La conozco desde hace una semana. Por supuesto que guardo secretos». «No lo estoy regañando por eso, solo quiero saberlo». «Por el amor de Dios, Poppy». «Por el amor de Dios, capitán», replicó ella con voz cantarina. Él la miró sumamente enfadado. «¿De verdad? ¿Esto es lo que haremos? ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Usted no me cuenta nada?» «Eso intentaba hacer», gruñó él. «Y usted no deja de machacar con que guardo secretos». «Jamás he machacado en toda mi vida, y nunca he dicho que no deba guardar secretos. Solo quiero saber si los guarda». Ella esperó a que él replicara, porque seguramente lo haría. Eso era lo que ellos hacían.
En cambio, él solo emitió un sonido, algo extraño y desconocido, desde el fondo de su corazón. Era una especie de gruñido, pero no lo era, y mientras Poppy lo observaba con fascinación, él se volvió repentinamente. Se apoyó con las manos en la pared, por encima de su cabeza, casi gimiendo mientras empujaba. Había algo salvaje en él, algo que a Poppy debió haberle asustado. Debería estar asustada, pero no lo estaba. Sintió un hormigueo en su mano, como si debiera tocarlo, como si ella fuera a morir si no lo tocaba. Sentía extraño todo su cuerpo, necesitado, y aunque ella era inocente, sabía que aquello era deseo, inapropiado e inoportuno, pero allí estaba, revolviéndose en su interior como una bestia necesitada. Dio un paso atrás, para protegerse de ella misma. No sirvió de nada. ¿Qué significaba que sintiera eso ahora, cuando él se mostraba más salvaje? En el barco había tenido indicios. Se había preguntado durante horas qué habría sucedido si ella se hubiese acercado más cuando se habían besado en la cubierta. Había soñado con la piel de él, con ese pequeño pedazo de piel que veía cuando se quitaba el pañuelo. Y no era solo el cuello, también se arremangaba, y ella miraba fascinada sus brazos, los músculos bajo su piel. La mayoría de los hombres que ella conocía no trabajaban, cabalgaban, hacían esgrima, caminaban por el perímetro de su propiedad, pero no trabajaban. Le hacía pensar en la fuerza que tenía, en lo que esos brazos eran capaces de hacer, cosa que ella no podía. Además, siempre era consciente de su calor. El aire alrededor de su cuerpo era varios grados superior al resto del ambiente. La hacía querer acercarse y luego acercarse más para ver si hacía más calor cuando estaba a solo un paso de distancia. Ella sabía que esos pensamientos eran escandalosos, incluso pícaros, pero todo eso... No, nada de eso la había hecho temblar de ese modo. Lo observó mientras inspiraba profundamente, su cuerpo tenso, como si protestara por algún impedimento invisible. Sus manos se habían convertido en garras. Solo las puntas de los dedos presionaban la pared sobre su cabeza. Capitán James murmuró. No estaba segura de si la oía. Estaba bastante cerca. La habitación era demasiado pequeña como para que incluso el murmullo, más tenue, pasara inadvertido. Pero fuera lo que fuese que él pensaba, era intenso, intenso y primitivo, y lo había dejado al borde de algo muy violento. Capit... Él retrocedió un paso, cerró sus ojos mientras respiraba, y luego, con una calma demasiado regular y contenida, se volvió hacia ella. Le pido disculpas, dijo. Poppy no supo qué decir. ¿Dónde estábamos? Ella no tenía ni idea. Bien, siguió él, como si ella no lo estuviera mirando atónita, como una loca estupefacta. ¿Es posible que los haya convencido de que le permitan a usted llevar la nota de recompensa al Infinity? Ella abrió la boca. ¿Por qué no lo había dicho antes? Él se pasó la mano por el cabello y caminó hacia el otro lado de la habitación. Fueron solo unos pasos, pero parecía un gato enjaulado. Ha sido lo mejor que ha podido hacer, declaró. Pero a Poppy le costó encontrar las palabras. Lo único que se le ocurrió fue... ¿Yo? Sería una demostración de buena fe. No sabía que ellos tenían buena fe. Y como prueba de vida, agregó con un tono más quebradizo, prueba de... Ah, dijo ella. De pronto había entendido el significado. ¡Qué frase tan terrible! Él puso los ojos en blanco ante su ingenuidad. El hombre con quien hablé debe consultar con otro. Tendremos su respuesta mañana por la mañana. Poppy miró hacia la ventana. Antes había una fina franja de luz entre las persianas de madera. Es de noche, confirmó Andrew. Cualquiera pensaría que aquellos hombres preferían trabajar al amparo de la oscuridad. Una vez más, él puso los ojos en blanco, y otra vez no hubo frivolidad en ello, nada que transmitiera que estaban juntos en eso.
Poco sé acerca de cómo funcionan sus cerebros, dijo él. Poppy calló unos segundos, pero fue lo máximo que soportó. ¿Por qué está siendo tan malo? Él la miró con poca paciencia, sin comprender. ¿Qué dice? Solo digo que podría ser un poco más amable. ¿Qué? Él negó con la cabeza, incapaz de terminar la frase. No ha hecho más que gruñir y protestar desde que ha vuelto. Él se quedó boquiabierto, como si no pudiera creer su descaro. Somos prisioneros de Dios sabe quién y se queja de que no soy amable. No, por supuesto que no. Bueno, sí. Cada vez que intento sugerir algo... No tiene experiencia en estas cosas, la interrumpió él. ¿Por qué voy a escucharla? Porque no soy estúpida y lo peor que puede pasar si me escucha es que no esté de acuerdo con lo que digo. Andrew apretó el caballete de su nariz. Poppy, dijo con algo entre un gruñido y un suspiro. No puedo. Un momento. Ella lo interrumpió. Pensó en lo que él acababa de decir. ¿Quiere decir que usted sí tiene experiencia en estas cosas? Un poco, admitió él. ¿Qué significa eso? Significa que no es la primera vez que he tenido que lidiar con personajes tan indeseables, replicó él. ¿Es la primera vez que lo secuestran? Sí. ¿La primera vez que lo atan? Él vaciló. Ella dio un pequeño grito. Capitán... De esta manera, se apresuró a responder, y con tanto volumen y énfasis como si necesitara tanto interrumpir sus preguntas como, por ejemplo, el aire. Ella entrecerró los ojos. ¿Qué significa eso? No haga esa pregunta. Posiblemente era la primera vez que ella lo veía ruborizarse de verdad, y eso debió haber sido suficiente para que quisiera obligarlo a responder. Pero dadas las circunstancias, decidió dejarlo pasar. En su mayor parte, lo miró con sagacidad. ¿Puedo hacerle esa pregunta más tarde? Le agradecería que no lo hiciera. ¿Está seguro? Había un ruido que la gente a veces hacía entre una risa y un grito que terminaba sonando a ironía. Andrew hizo ese ruido, justo antes de decir, ni siquiera un poco. Poppy retrocedió un paso, parecía lo más sensato. Después de unos momentos de precavido silencio, ella preguntó, ¿qué haremos esta noche? Él pareció casi aliviado de que ella preguntara, aunque su tono fue terminante. Voy a revisar la habitación más cuidadosamente ahora que tengo las manos desatadas, pero no espero encontrar una vía de escape. Así que solo esperaremos. Él asintió con tristeza. Conté por lo menos 6 hombres debajo, más 2 al otro lado del pasillo. No me gusta estar sin hacer nada, pero me gusta aún menos suicidarme. Ese sonido que había hecho él antes, el que era una mezcla de risa, llanto y espantosa ironía, ella también lo hizo.